Señores del jurado, han escuchado los alegatos de la defensa y de la fiscalía. Solo les queda deliberar y presentar un veredicto. Les recuerdo que en sus manos está el futuro de Rosa Puentes. Yo creo que mínimo le dan 30 años. O quién sabe, igual y cadena perpetua. Ay, ojalá. No creo que cadena perpetua, pero sin duda esa criminal merece pagar por todo lo que nos hizo. Sí. ¿Quién iba a pensar que nos estaba desangrando? Cuentas en Uruguay, en Suiza. ¡Qué barbaridad! Yo nunca pensé que Rosita fuera capaz de algo tan grave. Ay, no. No, ni yo tampoco. Pero bueno, lo importante es que ya terminó esto y lograron librarse de ella, ¿no? Uy, ya sé. José Ignacio, baby. José Ignacio, hola. ¿Qué pasó, Bárbara? ¿Cómo estás? Ay, supongo que muy mal con todo esto, ¿verdad? Yo también, No sabes, a veces tengo unas pesadillas. Sueño que está Rosa Puentes ahí en mi cuarto con un cuchillo queriéndome matar, o que se lleva a Eduardito, o que entra a mi casa y se empieza a robar todas las cosas. Bárbara, por favor. Ahorita no es el momento. Pues quiero que termine todo esto. Yo también. José Ignacio. José Ignacio. Es que no puedo entender cómo tu hermano se dejó embaucar por esas mujeres. Primero por Eva Sotomayor. Se le metió por los ojos y la embarazó. ¿Pero qué estaba pensando José Ignacio cuando se metió en la cama con esa muchacha, por Dios? Y luego esa sinvergüenza de Rosa Puentes. Una estafadora de la peor calaña. Definitivamente hay que estar muy papá, ciego ya para veo ver. que tú ya la condenaste. Te adelantaste al jurado, a la sentencia del juez. Rosa es culpable y ya. ¿Sí? Es que no puede ser de otra manera. Si hay un gramo de sensatez en estos tribunales, esa mujer va a pagar muy caro el daño que nos ha hecho a todos y el escándalo en el que metió a nuestras familias. Doctor, ¿usted qué cree? No sé qué esperar, Andrea. El fiscal presentó pruebas muy serias que incriminan a Rosa. Ahora, lo único que espero es que el juez y el jurado se compadezcan de ella y la vean como lo que realmente es. Una muchacha huérfana que hizo lo que hizo para proteger a un niño que ama como si fuera su propio hijo. Pues ya veremos qué pasa. El juicio ha sido espantoso para todos, ¿eh? Demasiadas cosas salieron a la luz y claro, los ayudamos a Rosa, que lo estamos pagando caro. Ahora los Sotomayor me odian más que nunca porque pues piensan que soy una amenaza y que quiero parte de su fortuna, ya saben. Y mire, ya hasta usted lo quieren investigar por fraude. De alguna u otra manera todos acabamos siendo víctimas de Rosa. ¿Ha llegado el jurado a alguna conclusión? Sí, su señoría. Ciudadana Rosa Puentes, póngase de pie, por favor. El jurado ha revisado las pruebas, los alegatos de ambas partes y ha analizado las circunstancias y los atenuantes en el caso del Estado contra Rosa Puentes. Luego de deliberar y votar, por unanimidad, expresan ante este tribunal su veredicto. Se encuentra la acusada Rosa Puentes culpable de los cargos que se le imputan. ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio en la sala! El jurado ha expresado su veredicto final. Ahora
procederé a dictar sentencia. Rosa Puentes ha sido encontrada culpable de fraude, usurpación de identidad, secuestro, falsificación de firma y tentativa de homicidio. Este tribunal la sentencia a 20 años de prisión. Se levanta la sesión. 20 años. 20 años. O sea, amo el sistema judicial de mi país. Te amo, juez, te amo. Ay, amiga, cuando esa zorra salga de la cárcel, seguramente ya estarás festejando tus bodas de porcelana. Ay, ya no me esperas. Un obstáculo menos. 20 años es demasiado. Es demasiado. Se ensañaron con ella. Por fin esta tipa estará fuera de nuestras vidas. Gabriel, tienes que hacer algo, por favor. Yo no me puedo separar de mi hijo. 20 años, a salvo. Rosa, no te preocupes. Yo voy a apelar. ¿Sí? Esto no se va a quedar así. Te lo juro. Dios, no puedo creer que le hayan dado 20 años de cárcel. Es increíble. La trataron como a una criminal. Gabriel, ¿qué te dicen? ¿Vamos a poder apelar? Gabriel, por favor, si necesitas cualquier cosa, ayuda económica, dímelo, lo que sea. Tenemos que esperar. La sentencia fue firme y las pruebas que presentó la fiscalía contundentes. Tengo que comenzar el proceso de nuevo para poder pedir la apelación. Es absurdo. ¿Cómo es posible que Rosa pase 20 años de su vida en la cárcel? Ella no es una delincuente. Yo lo sé. Esas pruebas que presentó la fiscalía, lo de las cuentas de banco, el detective y eso, ¿son de verdad? Pues sí, al parecer sí lo son. Pero es que ese detective, ¿cómo se llama? Roncancio. Roncancio. Puede ser un testigo falso, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, alguien le pudo haber pagado para que perjudique a Rosa. Tenemos que luchar hasta el final. Espérate, ¿qué haces, amiga? Pues es que no lo ves. Está vulnerable, destrozado. Tengo que estar con él, apoyarlo, consolarlo. No, que no. Espérate que se mejore. O sea, en este momento José Ignacio se debe sentir culpable. Se puede ir en tu contra, entiéndelo. No, es que precisamente yo lo puedo ayudar a que se sienta mejor. Yo lo consiento, yo lo abrazo, yo le doy besos, amor. No, a ver. Hazme caso, Bárbara, ¿sí? No pierdas todo lo que has hecho hasta ahora. Espera un momento más preciso. Deja que se le pase su rabia, su impotencia y ya, sé inteligente, amiga. Quizá ahorita lo que conviene es que te encargues del mocoso ese. Eso sí que te lo va a agradecer él. Es una forma de ganarte. Tengo que levantarme. Debo ir al juzgado. Tengo que defender a Rosa. Tranquila, señora. La señorita Rosa ya fue absuelta. La dejaron en libertad. ¿En serio? ¿Usted está diciendo la verdad? Totalmente. Acaban de llamar. La señorita Rosa ya regresa para la casa. Entonces debo levantarme. Quiero recibirla. Tengo muchas cosas que hablar con ella. Está bien, todo eso lo va a hacer. Pero antes siéntese. Tiene que tomarse su medicina para que la señorita Rosa la encuentre muy lúcida y muy bien, para que puedan conversar y arreglar todo lo que tienen que solucionar con ella. Sí, tienes razón. Tengo que estar bien. Debo tener la cabeza en orden. Y estas pastillas la van a ayudar a sentirse muy fuerte y consciente. Tómeselas. Yo misma la voy a ayudar a cambiarse para recibirla. Éxito rotundo.
rotundo, my friend. Hoy es el día más feliz de mi vida. O sea, de verdad. No, amigues. Hoy es apenas el comienzo. El día más feliz de tu vida sería cuando te cases con tu José Ignacio. Hermosa, vestida de blanco, como una virgen. Y yo ahí, con mi espectacular traje de madrina, en un azul intenso rey. Ay, es que me lo imagino perfecto, amigues. Mary, de verdad, no sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mí. O sea, sin tu ayuda, Rosita seguiría aquí, libre y haciéndome la vida miserable. Ay, para eso están las amigas. Para ayudarse, acompañarse y para apartar las malas hierbas del camino. Y ahora viene la parte más deliciosa de todo. Reconquistar a Baby. Hacerle entender de una vez por todas que la única mujer en su vida soy yo. Pásale. La verdad es que yo no esperaba verte hoy después de lo que pasó. Quise verte. Somos hermanos, tenemos la misma sangre y sé que ha sido el día más difícil de nuestra vida. ¿Quieres algo tomar? No vengo a celebrar. Sí, no. Yo tampoco estoy celebrando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste a declarar? ¿Tenías la opción de no ir? ¿Por qué no dijiste que estabas convaleciente? No sé. Junior, créeme, yo no quería hacerle daño, no quería hundirla más, pero... Pues bueno, era mi obligación decir la verdad. Pero la hundiste. Le hiciste mucho daño. Tu declaración fue definitiva. Mira, Junior, yo sé que todo esto te duele tanto como a mí. Pero créeme, no tenía salida. Rosa nos mintió. Se hizo pasar por la madre de mi hijo. Me lo escondió hasta el final. Por favor, no me digas lo que ya sé. Ya no hay nada que hacer. La declararon culpable. 20 años. José Ignacio, 20 años. ¿No te parece demasiado por no decir quién era? Resiste, mi Rosita, resiste. 20 años, Caimana. Se me acabó la vida. Se acabó. Al contrario, morrita. Tienes que inventarte una vida nueva aquí, entre las rejas.